Perdidos en el tiempo presenta. Luna llena. ¿Conoces bien a tus vecinos? Comenzaré mencionando que vivo en un fraccionamiento desde hace un par de años. Adquirí mi departamento sabiendo que dejaría de pagar renta y estaría más estable económicamente. El día en el que me mudé al fraccionamiento estaba casi vacío. Yo era uno de los primeros en llegar. Poco a poco comencé a adaptarme a la tranquilidad, pero como todo comenzaron a llegar nuevos vecinos y el ruido junto con ellos. Un domingo llegó una familia algo especial. Era una mujer de aproximadamente 40 años y dos niños que al parecer eran sus hijos. Todo parecía que sería algo normal, como cualquier vecino que llegaba a vivir ahí, pero días después, algunos momentos extraños se darían. Una noche en la que salí por cena, pude ver que desde la ventana estaban los niños mirándome y al mismo tiempo había dos cuervos en el techo del edificio, pero no sentí ninguna emoción al verlos, pensé que era algo normal. Fui a comprar mi cena y al regresar vi cómo llegaba un taxi con la mamá y los niños. Mi primera reacción fue voltear a ver la ventana porque hasta donde yo vi, los niños estaban mirándome. Para sorpresa mía, vi cómo las cortinas se movían como si se acabaran de meter. No le tomé importancia, porque pensé que a lo mejor eran más hijos de la señora. Al día siguiente, al irme a laborar, me encontré a la señora que también salía al trabajo. Nos fuimos a la parada del camión. En el camino me atreví a hablarle para ser cortés y comenzar a tener una relación buena entre vecinos. Me dijo que se llamaba María, que tenía a sus hijos llamados Juan y Rosa. Yo me quedé pensando por qué solo me dio el nombre de dos niños, ya que según yo eran cuatro. Le pregunté por los otros dos y me contestó, ¿cuáles? Solo tengo dos hijos. Le comenté lo que había pasado y me dijo que no sabía de qué hablaba, que no tenía más hijos. Decidí ya no decirle nada y tomé mi camión. Durante el camino me quedé pensando quiénes eran esos niños que vi, pero no encontraba ninguna respuesta cuerda. Al llegar, ya por la tarde a mi casa, vi a la mujer y a sus hijos en la calle, pero por creer que María me tacharía de loco por lo que le había dicho en la mañana, decidí no hablarle. Seguí mi camino y al llegar a la puerta de mi casa sentí que alguien me miraba. Por instinto volteé a ver y claro, vi a los niños en la ventana de la casa. Sentí cómo mi sangre se helaba, cómo el miedo recorría mi cuerpo. Vi sus caras y no tenían ningún tipo de emoción, tenían una mirada fría. Entré a mi casa, me recosté en la cama para tranquilizarme y pensar que era solo mi imaginación o quizás el estrés. Cerré mis ojos, pero al abrirlos, claro, vi a uno de los niños parado en mi puerta. Me levanté de golpe por el miedo, pero ya no estaba ahí. Salí de mi casa para comprar pan y distraerme, pero seguía con ese pensamiento en la cabeza. Llegué a pensar en ir a tocarle a María y decirle lo que me pasaba, desde que vi a sus niños en la ventana, pero pensaba que no era lo correcto, porque ella apenas me conocía. Me fui a casa nuevamente, me metí a bañar. Pasadas las 11 y a medio baño escuché que alguien tocaba la puerta. Una voz me decía, vecino, ayúdeme, soy María, ábrame. Se me hizo algo raro, pero terminé de bañarme, me cambié y salí a ver quién era. Estaba ella ahí. Sin invitarla a pasar, ella se metió y se sentó en la sala. Estaba llorando, sudaba frío. Le dije, ¿qué le pasa? ¿Y sus hijos? Pero ella solo lloraba. Fui por un vaso de agua para ofrecerle, porque por el momento pensé que era lo que ocupaba. Al dárselo, ella lo aceptó y me dijo, ¿cómo son los niños que viste? Yo le comenté lo mismo que en la parada del camión, que solo los había visto, que no les había puesto atención. Ella me dijo, te contaré la verdad, esos niños son unos demonios que nos persiguen desde hace mucho tiempo a mi familia. Sabemos que los mandó mi esposo. Al parecer, cada luna llena aparecen, están un par de días y desaparecen, pero en mis estadías siempre se ensañan con mis hijos. No los dejan dormir, le dejan moretones como si los golpearan y a mí en esos días siempre tratan de poseerme. Ya estoy desesperada. Vine a pedirle su ayuda porque ahorita me dejaron afuera. No puedo abrir la puerta y mis hijos están adentro. Yo, sin saber qué hacer, solo atiné a decirle, vamos, tiremos la puerta. Pero al momento de llegar, vi esa puerta como ninguna de las del fraccionamiento. Estaba destrozada. Parecían que la habían golpeado con tanta intensidad que lograron romperla. Entramos y la sala estaba deshecha. No había rastro de los niños ni de los demonios. De pronto de la nada se apagaron las luces
y sentí como alguien gritó. Era María, quien pedía ayuda desesperadamente. No supe qué hacer más que dar golpes al aire, ya que estaba a ciegas, no podía ver nada. Al levantarme, corrí a la ventana para abrir las cortinas y solo lo que entró fue la luz de la luna llena. Al voltear a ver, vi cómo los demonios tenían sus ojos rojos. Eran unos ojos llenos de ira que podía sentirla. Ellos solo atinaron por ir por María. Yo me quedé solo sentado sin poder moverme. Era algo que nunca había visto. Era algo horrible. Con toda esta situación, no tardé mucho tiempo en desmayarme. Al día siguiente, solo abrí los ojos. Estaba tirado en la calle. Me levanté. Me fui a mi casa porque realmente no sabía qué estaba pasando. Regresé a la casa de María, pero para mi sorpresa todo estaba en orden. No había rastro de lo que había pasado anoche. Regresé a mi casa, pero no entendía qué pasaba. Decidí no ir a trabajar ya que me sentía muy mal. Sentía que algo me hacía falta. No tenía hambre, solo pensaba en lo que había pasado. Así sin más, pasaron los días y yo iba a la casa de María para tocar, pero nadie respondía. Parecía que estaba sola, que nunca había sido habitada. Yo pasaba diario con la esperanza de encontrar a María, pero no. La semana ya había pasado y yo ya había bajado 10 kilos. Mis ojeras eran muy notorias. Fui al médico para ver qué me decía, pero él me decía que todo estaba bien, que no había rastro de ninguna enfermedad. Yo, al contrario, seguía visitando la casa para ver qué pasaba y nada. Después de 15 días vi que alguien llegó a la casa de María. Rápido salí y fui a ver quién era. Estaba seguro que era ella, pero para mi sorpresa, vi que era una anciana. Fui y ella me recibió y me preguntó: ¿a quién buscas, hijo? Yo solo le dije: busco a María, la dueña de este departamento. La anciana, con la cara desencajada, me dijo: no, hijo, este departamento es mío y solo vine a recoger los recibos del agua y de la luz. Yo no supe qué hacer, porque claro, yo había conocido a María y a sus hijos. Ya no le dije nada a la anciana y decidí mejor regresarme a mi casa. Los días seguían pasando y yo no podía recuperarme. Seguía bajando de peso. Ya no dormía, ya no comía, estaba desapareciendo. Mi hermano fue a visitarme un domingo y se sorprendió al ver mi estado de salud tan desfavorable. Le dije que ya había ido al doctor, pero que me decía que todo estaba bien, que no tenía ningún síntoma de ninguna enfermedad. Mi hermana, igual que sorprendida que yo, decidió llevarme con una de mis tías, que todos decían que trabajaba en la brujería. Al momento que llegué, mi tía se sorprendió de cómo iba. Comenzó a limpiarme con un ramo y me dijo: hijo, ¿qué te hicieron? ¿Con quién te metiste? Yo, ya sin fuerza, solo alcé mis hombros en señal de no saber. Mi tía me dijo: mira, te voy a decir qué te hicieron, hijo. A ti te robaron tu alma. Y eso solamente las hacen las brujas ya muy experimentadas. Normalmente este tipo de brujas solo se ven en luna llena. Hacen todo lo que sea necesario para robarle las almas a personas inocentes. Lamentablemente ya no tiene vuelta de hoja, a menos que encuentres a la bruja y la mates. Solo así tu alma volverá. Ellas van por todos los lugares robando almas para ofrecerlas el 2 de noviembre. Tienen el tiempo contado, hijo, y normalmente no se mueven de la zona en la que roban sus almas. La podrás seguir buscando porque siempre traen 2 niños. Y la encontrarás, junto con sus cuervos que escogen a la persona antes de que llegue la luna llena. Llegan sus cuerpos, rondan la zona y escogen a su víctima. Después de eso, me quedé tan sorprendido de lo que me dijo mi tía y sabía que tenía que encontrar a María sí o sí antes de noviembre. Solo me quedaban 6 meses. Realmente no sé si la encontraré. Les comparto esta historia porque no sé realmente cuál sea mi futuro y lo más probable es que la muerte me alcance antes de ello. Pero lo único que me queda compartirles es que si ven 2 cuervos junto a la ventana y 2 niños, muy probablemente una bruja ande cerca. Muy probablemente les roben su alma. Perdidos
en el tiempo.